Hola cuentistas, qué alegría verles por acá, en un nuevo relato gay de los cuentos del Valentín, titulado El licenciado Guzmán. ¡Comenzamos! Si nadie puede escoger en qué familia nacer, entonces nuestra llegada al mundo es una suerte, la cual se podría calificar dentro de un rango lleno de matices, que fluctúan entre lo que llamamos la buena y la mala fortuna. ¿Y cómo consideraba Jerónimo, nuestro protagonista de esta historia, la suerte de su nacimiento? La vida es muy larga, tiene subidas y bajadas, por lo que la evaluación que hagamos de la suerte de nuestro nacimiento dependerá del tiempo y el lugar en que nos encontremos en la montaña rusa de nuestra vida. Pero aquella noche, Jerónimo, en una cantina de Fray Servando, ahogado en alcohol, bebiendo solo, con furia se decía a sí mismo que había nacido con una suerte de la chingada, al tiempo que en su habitación, el cuerpo inerte de Mateo, aún caliente, permanecía tirado con las marcas en su cuello de las manos de su asesino. Y ante tal evaluación de su suerte, Jerónimo comenzó a llorar, recordando a su madre, aquella mujer que con sus escasas posibilidades lo había llenado de amor desde que nació. No puedo decir que nací con una suerte de la chingada, se corrigió Jerónimo al pensar en su madre. Estela, una mujer que a sus 18 años ya era huérfana de padre y madre, y cuyo único error que cometió bajo la perspectiva de Jerónimo fue enamorarse de un tipo gris, un obrero que se gastaba gran parte de su semana bebiendo solo, precisamente en una de las cantinas de Fray Servando, así como ahora él lo estaba haciendo. Estela y Marciano, así se llamaba el padre de Jerónimo, se conocieron en la fábrica de pelotas en las que trabajaban. Ambos seres callados, no propensos a socializar y quienes encontraron en sus conversaciones, cargadas de silencio, el amor, junto con la concretación del deseo sexual que todos los seres humanos tenemos, el cual era desfogado los sábados en el modesto cuarto de la casa de huéspedes en donde vivía Marciano, y en donde, después de tanto repetir, Marciano creyó que uno de sus espermatozoides había fecundado un óvulo de Estela. En aquellos sábados, la pareja disfrutaba el hacerse compañía. No había mucho tema de conversación, pero sí un placer en el estar juntos, por lo que Estela, presintiendo que estaba embarazada, aceptó irse a vivir con Marciano, como marido y mujer, sin papeles civiles, ni ceremonia religiosa, pero con la firme convicción de ambos seres de que vivir juntos significaba ya estar casados. Así que Estela dejó la casa de la tía lejana con quien vivía, desahogándola de la obligación moral que dicha tía sentía tener para con el padre de la muchacha, obligación que le representaba una carga adicional a sus ya muchos problemas familiares con su marido e hijos, por lo que la presencia de Estela le resultaba antipática, le molestaba su extrema timidez y falta de palabras, tanto así que la apodó el mueble. Salió a la madre, pensaba la tía, recordando al guapo del padre de la joven, su primo lejano, con quien había perdido la virginidad. El día en que Estela, con una pequeña maleta en mano, llegó a vivir al cuartito de Marciano, éste le puso una sola condición, y fue la de que renunciara a su trabajo y no volviese a trabajar nunca más, pues en su concepción del amor era humillante para él el que no fuese capaz de mantener a su esposa y a los hijos que ésta le diera. Así que Estela, confiando en su marido, dejó el trabajo y postergó para después el pensar cómo se pagaría el parto y la manutención, no solo de ella, sino también del bebé con el precario sueldo de Marciano. Realidad que carcomió el entendimiento de Marciano, quien afortunadamente contaba con seguro social y no tuvo que pagar el parto, pero sí los gastos que trajo consigo el bebé, y que absorbieron considerablemente una gran parte de su sueldo, por lo que la pareja, buscando aminorar el gasto de la renta, llevando al crío en brazos, se mudaron a un cuarto en una de las colonias marginadas de la ciudad,
en donde poco a poco Marciano comenzó a imaginar que con la precaria vida que le daba a su esposa y a su vástago, ésta lo dejaría por otro, lo que lo hizo celoso, violento, distante y lleno de tristeza, la cual lo acompañaba en sus largos recorridos que hacía en transporte público hacia su trabajo. Sí, se suele decir que los hijos traen una motivación para salir adelante, pero ¿es regla? Porque en el caso de Marciano no lo fue. En su caso, la carga que se autoimpuso de sostener a su familia se convirtió en depresión, la cual comenzó a liberar todos los sábados bebiendo en las cantinas de Fray Servando, en donde, convertido en un ebrio taciturno, que no socializaba con nadie, se imaginaba en su borrachera que les daba una vida de lujos a su mujer, a su primogénito, y a una amplia descendencia que no se explicaba por qué no llegaba, para después de haber ingerido una gran cantidad de alcohol, terminar tirado en la calle hasta la mañana del domingo, para después regresar a su casa a ignorar a su hijo y pelear a su mujer por no darle más descendencia, ignorando que él era estéril y que su hijo era producto de sigilosas violaciones que un hijo de la tía lejana de Estela le hizo a la joven en las silenciosas noches, aunado a echarle en cara a su mujer lo estúpida que era para administrar el dinero. Dinero que, por supuesto, no alcanzaba, por lo que a escondidas de Marciano, Estela, aún con su hijo en brazos, consiguió trabajo planchando o haciendo el aseo en algunas casas, en donde Jerónimo, al ir creciendo, comenzó a ser consciente de la miseria en que vivía con sus padres, al comparar el cuartito en que habitaban con las casas que limpiaba su madre. Estas casas no eran mansiones, muy por el contrario, eran típicas casas pertenecientes a familias de clase media. Pero como uno se compara con lo que conoce, para el chamaco eran inmensas. Estela le compraba modestos juguetes de segunda mano, suplicándole a Jerónimo que no le dijera a su padre que limpiaba casas. Pero un día el niño, emocionado con un carro de control remoto, se le salió ante su padre decir que se lo había regalado un tal Luis. «A mi hijo nadie le tiene que estar regalando nada», gritó colérico Marciano, arrojando contra la pared un carro de control remoto que le había regalado el hijo adolescente de una familia de las casas en las que trabajaba Estela. Jerónimo, temeroso de aquel padre que desde pequeño lo ignoraba, vio cómo ese maravilloso carro se rompió contra la pared. Así que a sus escasos 7 años se prometió que algún día le compraría a su madre una casa como las que ella limpiaba y la separaría del señor que le decía que era su padre. A esa edad no sabía cómo lo haría. No conocía el mundo, pero anhelaba fervientemente poder lograrlo. Así que cuando entró a la primaria y descubrió que le gustaba el fútbol y que había futbolistas que ganaban mucho dinero, la ilusión de ser uno de ellos lo invadió por completo. Y lo vuelvo a decir, uno se compara con lo que conoce. Así que Jerónimo, en la primaria y la secundaria, se dio cuenta que era mejor futbolista que sus compañeros de escuela, e incluso de los vecinos del barrio. Así que en su imaginación comenzó a sentirse a veces Luis García, a veces Ramón Ramírez, y vislumbró la posibilidad de realmente convertirse en un futbolista profesional. Por lo que un sábado, en la disputa de la final de una liga llanera, en la cual jugaba con el equipo de la fábrica en la que comenzó a trabajar a los 16 años, Jerónimo jugó de una forma espectacular, soñando alzar la copa. Y así fue como aquel día el equipo de la fábrica de artículos selectos se coronó campeón, y fue ese día en que Jerónimo conoció al licenciado Guzmán. «Juegas muy bien, chamaco», le dijo con una gran sonrisa Jerónimo, aquel hombre de complexión robusta, que a pesar del calor que se sentía, portaba un traje que por la calidad y fineza del mismo lo hacía verse muy bien. «Gracias»,
le contestó sonriendo Jerónimo, con una mezcla de asombro y timidez ante la opulenta imagen del licenciado Guzmán, la cual la conformaba no solo su traje fino, sino también unos deslumbrantes zapatos y un reloj en cuya carátula Jerónimo alcanzó a leer la marca Rolex. Tienes talento y puedes llegar a jugar en la primera división. Los ojos de Jerónimo brillaron, ya que a sus 16 años, trabajando como obrero en una fábrica, después de haber desertado en el primer año de preparatoria al no considerar justo que su madre se partiera el lomo limpiando casas, para darle una educación mientras su padre, quien desde hace 5 años había sido despedido de su trabajo, por un alcoholismo que pasó de borracheras de fines de semana a beber todos los días, se convirtió en un bulto silencioso, lleno de depresión que se limitaba a beber y a comer, sentado en la sala del departamento que su madre, con su trabajo, podía rentar. Así que al escuchar que un señor con apariencia tan distinguida veía en él un talento que lo podía llevar a jugar en primera división, hizo que le resurgiera la ilusión de convertirse en una estrella de fútbol con harto dinero, con el que le compraría a su madre una gran casa, y a quien jamás en su vida volvería a tener la necesidad de barrer ni trapear ni un piso más. ¡Qué pendejada estoy pensando!, se dijo a sí mismo Jerónimo al tiempo que se le desvaneció la sonrisa. Por mucho que me diga este señor que tengo talento para el fútbol, ¿qué es lo que cambia? Para llegar a jugar en primera división se requiere dinero y palancas, y yo no tengo ni uno ni lo otro. Yo te patrocinaré tu carrera, escuchó decir al licenciado Guzmán sin poder creerlo. Pero fue cierto. El licenciado Guzmán, argumentando ser un tipo generoso que se sentía comprometido a regresar a la vida lo que ésta le daba, ayudando a los demás, le patrocinó la carrera de fútbol a Jerónimo, sin pedirle nada a cambio. Le dio una beca para que pudiese dejar la fábrica en la que trabajaba, para ponerse a entrenar en una de las escuelas que fungía como semilleros para jóvenes talentos del fútbol, al mismo tiempo que regresaría a la prepa. Así que la noche antes de que iniciaran los entrenamientos de fútbol, acostado en su cama, percibiendo el olor a nuevo del uniforme que le había comprado el licenciado Guzmán, Jerónimo se sentía dichoso. Ante su vida se vislumbraba un futuro prometedor que no opacaba ni siquiera la presencia de su padre, quien en silencio, eternamente ebrio, bebía en la sala. Jerónimo llegó entusiasmado y a la vez nervioso al entrenamiento. Era un tipo hermoso, con la belleza que uno irradia cuando se está lleno de ilusiones y optimismo. Pero lamentablemente, el entrenamiento no fue placentero, ya que fungió como un muro en el que Jerónimo se topó con su realidad. Y esta era que no era tan buen futbolista como él creía ser. No era lo mismo compararse con una diversidad de jóvenes y señores que veían al fútbol como un hobby y que jugaban los sábados en canchas llaneras, que con jóvenes, algunos ya con mucha preparación, que soñaban en convertirse en futbolistas profesionales. Jerónimo, al terminar el entrenamiento, sintiéndose un tanto cohibido ante la habilidad futbolística de sus compañeros, lo siguió a los vestidores, en donde los vio desnudarse sin ninguna inhibición, para meterse a las regaderas. Al momento de inscribirse ya le habían informado que trajera su toalla y un cambio de ropa, pues la escuela ofrecía el servicio de regaderas, pero nunca se imaginó que las regaderas serían comunitarias, es decir, que no tendrían divisiones. Lo que sorprendió a Jerónimo, ya que a sus 16 años jamás se había bañado en una regadera que no fuese la de su casa, y menos con alguien más. Pero intuyó que para pertenecer al grupo tenía que hacer lo mismo que sus compañeros. Así que apenado se desnudó, se enrolló una toalla en la cintura y entró al área de las regaderas, donde escuchó hablar a sus compañeros tanto de mujeres, de jugadas de fútbol,
futbolistas y uno que otro albur que se aventaban, más cuando a alguien se le caía el jabón. ¿Nunca habías estado en una escuela de fútbol? Escuchó que le preguntó un chico al tiempo que se enjabonaba. No, nunca, le respondió Jerónimo. Se nota, dijo otro muchacho llamado Roberto, en un tono burlón, quien había jugado como capitán del equipo en que jugó Jerónimo, en la cascarita del final del entrenamiento. Se rió el muchacho que le hizo la pregunta. Ya sé quién siempre se quedará en la banca, remató el tal Roberto. Jerónimo sintió cómo la sangre le subía a la cabeza y le dieron ganas de golpear ese sotaco de cuerpo hermoso que con ojos retadores lo miraba burlonamente. Y lo hubiese hecho si su pene, sin motivo aparente, no se hubiese erectado, lo que hizo que Jerónimo, apenado, se saliera corriendo de las regaderas, se vistiera y huyera del club, al tiempo que escuchó que el tal Roberto a sus espaldas gritó: «Uy, creo que hay un maricón en el equipo. Si se le cae el jabón ya saben lo que quiere, muchachos». Al salir del club deportivo, en la calle, Jerónimo se sintió muy molesto consigo mismo. Ya desde hace varios años había experimentado atracción hacia los hombres, pero él lo negaba, reprimía sus pensamientos y, por supuesto, no se reconocía gay. ¿Cómo iba a ser él gay, un tipo masculino que le gustaba el fútbol? Pero esa tarde, en las regaderas, después de no poder evitar ver tantos cuerpos desnudos de muchachos que no le eran desagradables a la vista, su cuerpo lo traicionó, reaccionando de acuerdo a su orientación sexual. ¿Qué le voy a decir al licenciado Guzmán? No soy gay, no puedo ser gay. Si el licenciado Guzmán se entera lo que sucedió, de seguro me quitará su apoyo. ¿Quién va a querer apoyar a un gay?, se cuestionó asustado Jerónimo, quien desde pequeño, en la escuela y en el barrio en donde vivía, había aprendido que era una vergüenza ser homosexual. Pero el licenciado Guzmán, aparentemente, no se enteró, porque nadie le informó lo sucedido, por lo que Jerónimo siguió yendo a los entrenamientos, aprendiendo a no mirar a sus compañeros en las regaderas, a hablar de mujeres y fútbol y también a alburear, a pesar de que con el tiempo, sin aceptar públicamente que era gay, supo que lo era, pues ese muchacho llamado Roberto, alburero, carrilla y buenísimo para el fútbol, fue quien ocupó gran parte de sus pensamientos. Sí, efectivamente, Jerónimo para sus adentros tuvo que aceptar que se había enamorado de aquel sotaco, quien correctamente vaticinó que Jerónimo calentaría la banca del equipo, ya que lamentablemente nuestro querido protagonista, a pesar de que con los entrenamientos se convirtió en un buen futbolista, no fue lo suficientemente hábil para poder convertir su pasión en el sustento de su vida, en un mundo cuyos habitantes sienten una profunda devoción hacia un sistema jerárquico que desprecia la afición a ligas locales y que, por el contrario, alaba las escasas ligas profesionales que se encuentran en la punta de la pirámide y que ofrecen pocos puestos en proporción al tamaño de la población. Así entonces Jerónimo, a los 20 años, tumbado en una incómoda silla en el funeral de su padre, sorprendido del gran dolor que no se imaginó sentir por ese ser indiferente que se encontraba tendido en un féretro al centro del pequeño y modesto salón, y a quien en ese momento se dio cuenta que amaba, y a quien, a pesar de que se había convertido en un bulto en la casa de su madre, él extrañaría. Y ahí, sentado a su lado, se encontraba el licenciado Guzmán, y ahí, Jerónimo, oliendo la loción cara del licenciado, temió convertirse en un ser gris como su padre, a quien su madre, una mujer que se mataba limpiando casas para mantenerlo a él y a su ahora difunto marido, inexplicablemente le lloraba desconsoladamente. Jerónimo, a pesar de la beca del licenciado Guzmán, no había podido terminar la prepa,
Había sido tanto su empeño en el fútbol y su ilusión de vivir de ese deporte que descuidó los estudios. Así que, decidido a cambiar su vida, de repente le dijo al licenciado Guzmán: no quiero terminar como mi padre. El licenciado Guzmán reprimió una sonrisa y permaneció callado esperando que el muchacho se desahogara. Dejaré el fútbol y conseguiré un trabajo para ayudar a mi madre. El licenciado Guzmán continuó en silencio como lo hacen los seres astutos, quienes optan por escuchar antes de emitir una opinión. Le agradezco toda su ayuda. Ojalá algún día me convierta en una persona como usted. Continuó el joven sin poder contener sus lágrimas. El licenciado Guzmán respiró profundamente y sin mirar a Jerónimo le preguntó: ¿quieres mi consejo? Por favor, le contestó anhelante Jerónimo, a lo que el licenciado Guzmán, más que aconsejarle, le ordenó: ya no perderás el tiempo en la preparatoria, aprendiendo conceptos que no te servirán en la vida. Yo te conseguiré el certificado. La semana que entra comenzarás a trabajar en donde yo te indicaré, y con mi guía tendrás una carrera política, y seré un padre para ti. Jerónimo, extrañado de que un personaje tan importante le ofreciera ser un padre para él, no pudo evitar llorar y abrazarlo, acto que interrumpió el licenciado apartándolo diciéndole: primera lección, muchacho, no llores en público. Eso hace que te vean débil. Aprende a nunca mostrar tus sentimientos reales. Solo muestra sentimientos falsos que a tu conveniencia, dependiendo de las circunstancias, te convenga mostrar. Pero nunca los que correspondan a lo que realmente piensas o sientas. Jerónimo hizo un gran esfuerzo para reprimir sus lágrimas, al tiempo que las palabras del licenciado Guzmán le hicieron un gran sentido, ya que desde que se había dado cuenta que era homosexual, se especializó en ocultar lo que sentía y pensaba. Hoy llora a tu padre, consuela a tu madre, y el lunes a primera hora preséntate en esta dirección, le dijo el licenciado Guzmán extendiéndole una tarjeta. Ahí pregunta por Bambú. Así, simplemente Bambú. Él te enseñará a vestirte, te llevará de compras para que te hagas de un buen guardarropa. No te preocupes, todo correrá por mi cuenta. Todo esto para que aprendas la segunda lección. Como te ven, te tratan, por lo que de ahora en adelante vestirás impecablemente y te esforzarás en imitar la forma de hablar de los poderosos. El martes te presentarás en la segunda dirección que aparece en la tarjeta. Ahí te reportarás con el licenciado Hernández. Serás uno de sus ayudantes. Él tendrá conocimiento de que vas de mi parte, pero nadie debe de saber que me conoces. Si alguien se entera, te retiraré mi apoyo y vivirás en la miseria. Así que esta es la tercera lección. Serás fiel con quien te tiende la mano y tu lengua será discreta a favor de quien te ayuda. Y por último, le dijo casi en susurros y con un tono un tanto amenazante el licenciado Guzmán a Jerónimo: tengo muchos ojos. Sé que eres homosexual y que en el primer entrenamiento tuviste una erección en las duchas. Jerónimo miró espantado al licenciado Guzmán, pero éste lo tranquilizó diciéndole suavemente: no te pediré que dejes de ser gay, pues no es una gripa que con el tiempo se quita. Pero si quieres tener poder en la vida, debes ocultarlo. El licenciado Guzmán, con gran seguridad en sí mismo, se levantó, miró a un avergonzado Jerónimo y revolviéndole el pelo de una forma paternal como se le revuelve el pelo a un chiquillo, le dijo: tranquilo, ser marica es tan natural como que te gustan las viejas. No trates de cambiar porque perderás tu tiempo. Yo te mostraré el camino para que aprendas a desfogar tus inclinaciones sexuales sin que seas descubierto.
Y si haces lo que yo te digo, te aseguro que le podrás dar a tu madre una gran vida. Jerónimo, al percatarse que el licenciado Guzmán tenía la intención de irse, se levantó para despedirlo, sintiendo una extraña conexión con ese hombre que, a diferencia de su padre, tenía la sensación que lo entendía, lo aconsejaba y del que realmente deseó que fuera su guía. Por lo que efusivamente le dijo: gracias, muchas gracias. El próximo sábado, a las 8 de la mañana, mi chofer pasará por ti a tu casa. Ese día te daré una gran lección de vida. El licenciado Guzmán le extendió su mano a Jerónimo y con un fuerte apretón remató: hasta ese día, chamaco. Y se lo dijo de una forma tan dulce que Jerónimo sintió que esa noche velaba a su padre biológico, pero que de una forma u otra se estaba haciendo de un nuevo progenitor. Y así, el martes indicado por el licenciado Guzmán, Jerónimo se presentó con el licenciado Hernández, impecablemente vestido para comenzar a trabajar, como uno de sus tantos asistentes. Curiosamente, en una de las oficinas del partido opositor al que pertenecía el licenciado Guzmán. Y el sábado, a las 8 a.m., vestido de forma casual pero con ropa de marca, Jerónimo fue recogido por el chofer del licenciado Guzmán, quien lo llevó a una recóndita pero muy lujosa casa del licenciado. Jerónimo se deslumbró no solo por la amplitud de la mansión, la alberca, la vista espectacular, los acabados de lujo, sino también por los invitados que arribaron a la comida, entre los que se veían hermosas mujeres, políticos, narcos, empresarios, líderes sindicales y hasta personajes que pertenecían a la iglesia. Pero antes de que estos llegaran, el licenciado Guzmán encerró a Jerónimo en un estudio y con una amplia sonrisa le dijo: muchacho, hoy conocerás muchos placeres de la vida. Enamórate de ellos, pues sin estos placeres, la vida no vale la pena ser vivida. Y de ello te darás cuenta hoy mismo. Pero para ello, te pido que me seas leal. Y te lo preguntaré solo por protocolo, porque sé tu respuesta. ¿Me serás leal, muchacho? ¿Quieres ser mi pupilo? ¿Mi hijo? Jerónimo, quizá extasiado por los lujos que representaba una vida que anhelaba y que podría compartir con su madre, y quizá porque se sentía el elegido de un hombre poderoso, que confió en él cuando lo vio jugar en una cancha de fútbol llanero, le contestó que sí, sin poder ocultar una gran sonrisa. El licenciado Guzmán encendió un puro. Se sentó en una suntuosa silla que parecía un trono y mirando a Jerónimo le dijo: estudiarás leyes y dejarás que yo guíe tu carrera. Solo te voy a advertir que, como ya te diste cuenta, tengo ojos por todos lados, así que no me traiciones, remató el licenciado Guzmán, con un tono un tanto amenazador en su frase final. Nunca, exclamó Jerónimo un tanto asustado, pero a la vez deseoso de tener una gran vida, una vida por la cual quiso ser futbolista. Esa tarde, en aquella fiesta en donde los celulares y cualquier dispositivo electrónico estaban prohibidos, Jerónimo comió y bebió exquisiteces que no conocía. Se extasió en la alberca, se embriagó y terminó teniendo relaciones sexuales con un hermoso hombre que el licenciado Guzmán compró para que le quitara la virginidad. 10 años pasaron y Jerónimo se convirtió en uno de los líderes juveniles del partido conservador en el que militaba. Vivía con su madre en una casa en una de las mejores colonias de la ciudad. Había cambiado mucho. En su ropa no quedaba rastro de su origen humilde. Su acento forzado imitaba el acento de los jóvenes adinerados de la ciudad. Apenas de vez en cuando se sentía muy feliz, se le escapaba el acento del barrio en el que nació, pero inmediatamente lo ocultaba, al igual que a su madre, de quien, tristemente, sin dejar de amarla,
se sentía avergonzado, por lo que nunca la presentó a sus nuevas amistades. Nunca realmente cuestionó la ideología del partido en el que militaba, pues sabía que él no podía tener una ideología propia, ya que él era un traidor, leal al licenciado Guzmán, quien incluso le consiguió un par de novias temporales con las que llenó de fotos sus redes sociales. Pero por más que uno esté al servicio de alguien, uno no puede escapar al amor. Así que, sin proponérselo, Jerónimo se sorprendió enamorado de un voluntario de 23 años de las redes juveniles del partido, quien una noche, estando en su casa planeando la estrategia para traer más jóvenes al movimiento, quedó prendado de la dulce mirada de Jerónimo y lo besó en la boca. Beso que Jerónimo le correspondió. Beso que le supo muy diferente al de los prostitutos que el licenciado Guzmán le brindaba en sus fiestas bacanales para que desahogara sus instintos. Quizá porque ese beso tenía una gran carga de amor, que fue surgiendo poco a poco a lo largo de un año de trabajo en las juventudes del partido. Comulgo con los principios del partido, pero no entiendo por qué rechazan la homosexualidad, le dijo el muchacho de nombre Rodrigo. ¡Shh! Lo calló Jerónimo con un beso y lo llevó a su habitación, en donde desfogaron sus ganas y el amor reprimido que desde hace meses sentían el uno por el otro. Y Jerónimo, como niño en una juguetería con harto dinero que le ha robado a su padre para comprarse lo que él quisiese, comenzó a salir emocionado, lleno de amor, pero a la vez paranoico y sintiéndose culpable, a restaurantes con Rodrigo, quien un domingo en el restaurante de moda, con unas copas encima, le agarró la mano a Jerónimo al tiempo que le insistió para que el próximo viernes fueran juntos a un antro gay. No podemos hacer eso, Rodrigo, le dijo molesto Jerónimo. Somos parte de un partido conservador y deja de tomarme de la mano. Siempre hay ojos que nos pueden ver. Rodrigo, quien realmente estaba enamorado de Jerónimo, se sintió frustrado de ocultar sus sentimientos y con una furia contenida desistió de su propuesta al tiempo que en medio de un silencio incómodo aquellos dos hombres terminaron de comer sin mostrarse ninguna muestra de cariño. Pero Jerónimo tenía razón. Realmente había ojos por todos lados, por lo que no le extrañó que a medianoche recibiera la visita del licenciado Guzmán, quien en un tono de un padre sumamente molesto le dijo: «Te voy a lanzar de diputado, cabrón. Por lo que si el partido en el que militas descubre que eres maricón, se nos cae la candidatura, lo cual va en contra de mis intereses. Y te recuerdo que todo esto que tienes es a cambio de la lealtad que me debes». Jerónimo, sintiéndose impotente, mirando la casa que habitaba, la cual con su sueldo de obrero jamás hubiese podido comprar, simplemente contestó: «Es cierto, licenciado, discúlpeme. Deja tu relación con ese chamaco, porque quien se acuesta con niños, mojado amanece». A la mañana siguiente, mientras su madre le servía el desayuno, Jerónimo le miró sus manos, las cuales, a pesar de llevar varios años sin limpiar casas ajenas, aún se veía en ellas los rastros que le dejó el trabajo duro al que se habían sometido por tanto tiempo. Se las tomó, las besó y le dijo: «Mamá, ya no quiero que me sirvas el desayuno. Deja que Margarita lo haga». «Me gusta hacerlo», le contestó la madre sonriendo. Toda la semana, Jerónimo evitó a Rodrigo, quien, extrañado por la indiferencia de éste, el viernes se le coló a su oficina y lo confrontó diciéndole: «¿Qué tienes, Jero?». Jerónimo, sorprendido de lo que consideró un atrevimiento por parte del muchacho, fríamente le dijo: «Esto no puede continuar. Por favor, sal de mi oficina». Rodrigo permaneció de pie, helado, mirando extrañado a Jerónimo mientras éste
Sintiendo cómo su corazón latía muy fuerte por el amor que sentía por el joven, recordó las palabras del licenciado Guzmán que le dijo en el funeral de su padre: «Nunca muestres tus sentimientos reales», por lo que viendo a Rodrigo con su rostro desencajado que reflejaba tristeza, Jerónimo, con unas inmensas ganas de abrazarlo, besarlo y decirle que lo amaba, se limitó a gritarle a media voz: «La homosexualidad es repugnante y yo no soy homosexual. Así que fuera de mi oficina, maricón de mierda». Rodrigo no solo se retiró de la oficina de Jerónimo, sino que dejó el partido, lo que hizo que, ante su ausencia, Jerónimo, cerrando en su vida la puerta del amor de pareja, se convirtiera en un tipo duro, frío y represor de sus sentimientos, lo que lo llevó a sentir un desprecio hacia la raza humana y a tener una necesidad de sentirse superior, lo que hizo que se concentrara en ser un mejor informante del licenciado Guzmán y un experto negociador de fraudes que acordaba entre políticos jóvenes y empresarios, los cuales con gran maestría secretamente grababa para engrosar el acervo de medios de extorsión del licenciado Guzmán, los cuales podría utilizar para manipular a quienes quizá en un futuro serían los peces gordos de la oposición, y con los cuales Jerónimo se mostraba no solo como su cómplice, sino como su amigo incondicional, lo que facilitó su lanzamiento como diputado local, cargo que desempeñó como un títere movido por la voluntad del licenciado Guzmán. Pero la vida volvió a tentar al ahora candidato a diputado federal con un muchacho de 22 años, quien sin que Jerónimo lo buscara, su partido se lo asignó como uno de sus asistentes, sin imaginar que el futuro diputado terminaría enamorado de la juventud del muchacho y sobre todo de sus dotes de conquista, ya que fue este joven de aspecto muy varonil, quien como él había jugado fútbol en los campos llaneros, quien con infinidad de atenciones lo enamoró a tal grado que, escondidas del partido y sobre todo del licenciado Guzmán, comenzó una relación que se limitaba principalmente a las paredes de su habitación, a las cuales este muchacho de nombre Mateo, a diferencia de Rodrigo, jamás le exigió una relación que se mostrase en público, lo cual a Mateo tampoco le agradaba, pues en las esporádicas ocasiones que por trabajo comieron juntos en algún restaurante, a Mateo le desagradó y le extrañó que Jerónimo, un tipo de origen humilde como él, pudiese ser tan arrogante y desconfiado con las personas que le servían. «No dejes el celular en la mesa», le ordenó un día Jerónimo a Mateo. «Los muertos de hambre de los meseros aprovecharán cualquier distracción que tengas para robártelo». «¿Robar?», pensó Mateo, «pero eso es lo que tú haces desde tu escritorio». Así que en lugar de pedirle que lo mostrara en público, comenzó a exigirle que lo llenara de regalos caros, como consolas, celulares y ropa, que Jerónimo, temeroso de que la relación terminara, nunca se negó a complacerlo. Y así, con una relación un tanto comprada, Jerónimo se convirtió en diputado federal. Y a mitad de su periodo, una tarde en la que Jerónimo se vería en su cuarto con Mateo, éste lo tuvo que esperar hasta la noche, pues el licenciado Guzmán le pidió a Jerónimo que lo visitara para explicarle la estrategia que lo llevaría al Senado, en una de las tantas casas que estaban a nombre de prestanombres y que utilizaba para tener encuentros clandestinos con personas con los que no deseaba ser visto el licenciado Guzmán. Así entonces, cuando Jerónimo regresó a su casa, se topó con el cuerpo joven de Mateo, con el que, sintiéndose excitado y a la vez un tanto agresivo, tuvo un sexo muy fuerte que al terminar dejó a Jerónimo con el pulso acelerado, que hizo que perdiera la cabeza cuando Mateo, repentinamente tomando su celular, le dijo que lo había grabado y que si no le daba 1.000.000 de pesos, haría público el video. «¿Por qué estás haciendo esto?», le preguntó dolido Jerónimo.
Porque yo también quiero ser rico como tú, le contestó Mateo. No hay necesidad de que me chantajees, le dijo Jerónimo sintiendo su cabeza caliente. No te amo, nunca te he amado y ya me cansé de ti, le dijo con una mirada llena de desprecio Mateo, lo que hizo que Jerónimo se le aventara furioso poniéndole sus manos en el cuello delgado del joven, hasta que éste dejó de respirar. Jerónimo, al ver el cuerpo inerte del muchacho, no podía creer que lo hubiese matado. Desde que había salido de la casa del licenciado Guzmán, se sintió extraño, como si hubiese entrado en un sueño, y al ver lo que había hecho, se despertó abruptamente. Sin saber qué hacer, se lanzó a la calle y como si el fantasma de su padre guiara sus pasos, terminó embriagándose en una de las cantinas de Fray Servando. En la madrugada, temiendo que su madre hubiese entrado a su cuarto y se hubiese encontrado con el cadáver, regresó a su casa, sorprendiéndose de encontrar al licenciado Guzmán sentado en la mesa del comedor, al tiempo que su madre le servía el desayuno. Jerónimo, futuro senador, qué gusto verte, le dijo aquel señor de ya unos 65 años con una amplia sonrisa. Aquí le estoy contando a tu madre que ya estás a muy poco tiempo de iniciar la campaña. Su madre, con una mirada que reflejaba angustia, solo se limitó a sonreír forzadamente al tiempo que le dijo: «Sí, mijo, pero siéntate a desayunar». «Sí, solo denme un momento», dijo Jerónimo subiendo rápidamente las escaleras para después entrar a su cuarto y no encontrar el cadáver de Mateo. «¿Lo habré soñado?», pensó un tanto contento para el segundo, sobresaltarse al escuchar a sus espaldas la voz del licenciado Guzmán. «Tengo ojos en todas partes y cámaras en tu cuarto». Jerónimo lo miró con furia. «Pero despreocúpate, el cuerpo de Mateo ya no está en tu casa». Los labios de Jerónimo no pronunciaron ni una sola palabra. «Pero agradéceme», le dijo sonriendo el licenciado Guzmán. «Gracias a mí no irás a la cárcel, ni tu madre. Quien descubrió el cuerpo podrá ser imputada como tu cómplice al no tener el más mínimo deseo de entregarte a las autoridades». Jerónimo comenzó a sentir terror ante las palabras del licenciado Guzmán, de ese ser al que le debía todo lo que era, pero a la vez del quien de repente se sintió secuestrado, como si realmente lo que el licenciado le había dado era solo el pago por satisfacer sus intereses, y no el producto de un amor filial, como él había creído, lo cual confirmó al escucharlo decir en un tono tranquilo: «Ahora eres completamente mío. Tengo en mi poder el video en el que se ve que has matado a un hombre. Pero despreocúpate, nada cambiará. Tú y tu madre seguirán teniendo una muy buena vida. Lo único que cambia es que tu lealtad hacia mí se ve incrementada». ¿Entiendes lo que quiero decir? Jerónimo, sin poder pronunciar ni una sola palabra, petrificado de terror, entendía perfectamente lo que significaba el aumento de lealtad. Porque si se le ocurría traicionar al licenciado Guzmán, ahora éste tenía una prueba con la que lo refundiría en la cárcel. Y como si el licenciado le pudiese leer el pensamiento a Jerónimo, le dijo: «Y tu madre quedaría desamparada». Jerónimo se desplomó en su cama y comenzó a llorar como un chiquillo hasta que sintió como la mano del licenciado Guzmán le revolvió el pelo al tiempo que le dijo: «Tranquilo, eso nunca va a pasar. Descansa y ten un buen domingo». El licenciado Guzmán salió de su habitación y Jerónimo alcanzó a escuchar cómo amorosamente se despidió de su madre. Jerónimo ganó la senaduría y abogó por una gran cantidad de negocios a favor del licenciado Guzmán, al tiempo que traicionó infinidad de veces al partido al que pertenecía, sin ser descubierto. Esa era su vida laboral,
una vida en la que Jerónimo transitaba como un autómata y de la cual encontró un escape refugiándose en la convivencia con su madre. Su tiempo libre siempre lo pasaba con ella, descubriendo en su madre a una mujer sencilla que no necesitaba de grandes lujos para ser feliz. Una mujer que con la compañía de su hijo llenaba su vida. Una mujer con la que encontró un gran placer en las cosas simples como ir a caminar, cenar juntos, o incluso echarse a ver la televisión con ella como cuando era un niño. Y ante esa sencillez se preguntó si había valido la pena haber vendido su alma al licenciado Guzmán, del que ignoraba que la tarde en que lo visitó, antes de asesinar a Mateo, él, el licenciado Guzmán, fue quien le puso en su bebida una droga que lo predispuso a ser violento, a una violencia de la cual el licenciado sabía cuál sería la consecuencia cuando Mateo, a quien el licenciado también había reclutado en los campos de fútbol llanero, lo chantajearía con $1.000.000, después de haberlo grabado siguiendo al pie de la letra las instrucciones que el licenciado Guzmán le había dado. Pero ya era muy tarde. Su vida ya estaba hecha, por lo que lo único que le restaba era disfrutar a su madre, mientras su alma cada día se veía obligada a hacerse más corrupta, al tiempo que aguardaba la muerte del licenciado Guzmán. Pero antes de que ésta sucediera, lo que sucedió fue la muerte repentina de su madre, quien al irse a dormir, después de una noche de juegos de mesa con su amado hijo, jamás despertó. En el funeral de su madre, Jerónimo, rodeado de amigos falsos, sintió un inmenso vacío y de repente comenzó a reír, pensando que era irónico, pero quizás su única familia era aquel hombre al que había amado como padre y al que ahora odiaba tanto. Por su cabeza se le cruzó la idea de entregarse y romper así las cadenas que lo ataban al licenciado. Pero al llegar a su casa y ver los lujos con los que vivía, aquella noche ante la encrucijada de entregarse o seguir su vida como hasta ahora, sopesando también el riesgo de que sus enemigos políticos lo mandaran a la cárcel al perder la protección del licenciado, decidió mantener su vida tal cual era, pero sin amor, solo conformándose con las bacanales que organizaba el licenciado Guzmán. Salir del closet representaba la expulsión inmediata de su partido, el cual junto con él votó en contra del matrimonio igualitario. Así que, llamándose cobarde, volvió a decidir no cambiar nada de su vida. Aunque repentinamente un pensamiento se le vino a la cabeza, y fue el que tenía que asegurar su bienestar en su vejez. Así que, sintiéndose como una víctima que se convertiría en depredador, comenzó a frecuentar las canchas de fútbol llanero, en busca de muchachos carentes de afecto paternal, con los cuales, al comprarlos, garantizaría que alguien velaría sus intereses en su vejez. Así, tal cual como lo hace ahora él, con el licenciado Guzmán. Espero y les haya gustado este cuenterete. Gracias por escuchar. Ya no les digo que todos los miércoles subo uno nuevo, porque pues como pueden ver muchas veces no tengo tiempo y no lo subo. Pero en fin, trataré de hacerlo. También pueden seguirme en mis redes sociales. Se las dejo aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo cuenterete. ¡Hasta luego!